Vamos a iniciar. Dentro del módulo, quedamos aquí en fracción molar, que es la relación que existe entre los moles del soluto y del solvente. Las fórmulas son, a veces utilizamos XA y XB, son las fórmulas más usadas, donde A es el soluto y B es el solvente. Pero si usted quiere, usted le pone el nombre. Recuerden que el solvente universal es el agua. Entonces, aquí iniciamos con el primero que dice que 1 litro de la solución acuosa contiene 100 gramos de etanol y una densidad de 0.984 gramos sobre mililitro. Miren lo que pasa aquí. Vamos primero a hacer el análisis. Aquí te dan el volumen de la solución. O sea, que dentro de la solución tienes al etanol y si no te dicen quién es, aquí está el agua. O sea, tenemos dos compuestos. Uno debe ser el solvente, el otro debe ser el soluto. Ahora, los 100 gramos de etanol te ayudan a buscar los moles o la fracción molar del etanol. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo buscar el agua? Si no tenemos la cantidad en agua, pero sí tenemos el litro de la solución y tenemos la densidad. Entonces, tenemos que calcular o trabajar con quién. Vamos a trabajar con la fórmula de densidad de nuevo. Entonces, miren, aquí los hice para abarcar tiempo porque yo sé que estamos bajo el tiempo. Vamos a ver, aquí está. Miren, vamos a hacer el análisis y lo voy trabajando así. Miren, aquí está el litro de la solución. Bien, tenemos 100 gramos del etanol. Aquí está la fórmula, C2H5OH, que la necesitamos. Y nos dice que la densidad de la solución es de 0.984 gramos sobre mililitro. Recuerden que en la solución está el solvente, que es el agua. Entonces, me voy aquí a la fórmula de densidad que dice que la densidad es igual a la masa entre el volumen. ¿Ven? Ahora, yo sé que 1 litro equivale a 1000 mililitros. No puedo usar 1 litro en esta fórmula de densidad. ¿Por qué? Porque la densidad está dada en mililitros. ¿Ven? Entonces, mejor hago la observación de que 1 litro es igual a 1000. Despejo masa. ¿Ven? Porque para buscar moles de soluto o de solvente, yo necesito tener masa. ¿Ven? Entonces, despejo masa. Esta es la masa de la solución. Estoy buscando cuánto equivale la masa de la solución. ¿Basada en quién? En el volumen de la solución y en la densidad de la solución. Entonces, masa es igual a densidad por volumen. ¿Cuál es la densidad? 0.984 gramos sobre mililitro. ¿Ven el mililitro aquí? Esto me indica que el volumen yo no lo puedo trabajar en 1 litro. Lo tengo que trabajar en 1000 mililitros, que es equivalente a 1 litro. ¿Ok? Al multiplicar, la masa de la solución fue de 98.4 gramos. Pero dentro de esta masa de la solución están los gramos del ¿quién? Del solvente. Para calcular los gramos de solvente, ¿qué hago? Bueno, resto los gramos de solución menos los gramos del soluto. Recuerden, ¿por qué yo sé que el solvente es agua? Bueno, porque nosotros consideramos que el agua es el solvente universal. Y la pregunta es, ¿cuáles son las fracciones molares del agua y el etanol? Entonces aquí ya yo puedo ubicarme que el agua es el solvente. ¿Ven? Entonces, ¿cómo calculé los gramos de solvente? Bueno, restando la masa de la solución menos los gramos del soluto, que en este caso es el etanol. A raíz de esto, la resta me dio a 884 gramos de agua. Ahora sí, ya tengo los 100 gramos de soluto y los 884 gramos de ¿quién? De agua, que es el solvente. Bien, en mi parte yo siempre trabajo que XA es el soluto y que XB es el solvente. ¿Ven? Eso yo lo trabajo de esa manera y recordando esta fórmula que dice que los moles es igual a gramos sobre peso molecular. Bien, ¿cómo se calculan la fracción molar del soluto del solvente? Bien, la fracción molar del soluto es igual a los moles del soluto entre la suma del soluto, de los moles del soluto más los moles del solvente. ¿Cómo se calcula la fracción molar del solvente? Bien, se calcula así. Moles del solvente arriba en el numerador entre la suma de los moles de ¿quién? Del soluto con el solvente. Ahora sí voy a iniciar. Bien, para calcular los moles de A, que recuerden que para mí es el soluto, necesito tener
Ya tengo los 100 gramos, pero necesito calcular el peso molecular. Y eso fue lo que hice aquí. El peso molecular del etanol sería 46. ¿De dónde sale? Bueno, tengo 2 átomos de carbono, 2 por 12, 24. Tengo 6 átomos de hidrógeno, 1 por 6, 6. Y tengo un átomo de oxígeno que sean 16. O sea, la suma de esta cantidad del peso atómico me da el peso molecular o también llamada masa molar de ¿quién? Del etanol. Sabiendo que el etanol es el soluto. Ahora voy y calculo sus moles. N es moles, A me indica soluto. Moles es igual a los gramos entre el peso molecular. O sea, aquí yo tengo que los moles del soluto, o también pues se puede llamar moles del etanol, son 2.17 mol. Este mismo procedimiento que hice con el etanol, lo hago ahora, pero ¿con quién? Con el agua, reconociendo que el agua es el solvente. Calculo el peso molecular del agua, que me dio 18, divido 884 entre 18, y me da un valor de moles de solvente de 4.89. Ya tengo ambos moles que los voy a pasar ¿a dónde? A las fórmulas. Los moles del soluto son igual a los moles, la fracción molar del soluto es igual a los moles del soluto arriba, 2.17, sabiendo que es el etanol, entre la suma, aquí está la suma, de los dos moles, tanto el soluto como el solvente. Esa suma me dio a 7.06 mol. Simplifico mol con mol porque la fracción molar no tiene unidades. Entonces aquí divido 2.17 entre 7.06 y eso me da un valor de 0.31 fracción de etanol. Ok. Ahora tomo la fórmula de la fracción molar del solvente, en donde en el numerador va los moles del solvente. En este caso es el agua. 4.89 moles y abajo iría la suma de los moles del soluto más el solvente, que es 7.06 moles. Simplifico moles, divido y esto me da un resultado de 0.69 fracción molar del agua o del solvente. Ahora, estos problemas tienen algo muy importante. Usted puede verificar su resultado, si está bien, sumando estos dos valores. Cuando usted suma, debe darle a 1 o a 0.99, que son los valores de la fracción molar de solutos y solventes. ¿Preguntas? ¿Preguntas aquí? Sí, profe. Yo tengo uno. ¿Cuánto le daba la división de 884 entre 18? En la otra página, por favor. 4.89. A mí me da 49.111. ¿Te dio cuánto me dijiste? 49.111. Como 5161. Sí, déjame verificar. 884, ok, vamos a 884 entre 18. ¿Y yo qué puse? ¿40 y qué? 4.89. Tienes razón, 49.111. Vamos a ver, pues. Bien, 18 sí está bien. Déjame ver acá. Acá los gramos son, sí, 0.984 por 1000. Déjame verificar desde acá. 0.984 por 1000. 984, ¿sí? Así, ¿sí? Eso lo divido entre 18. Ok, entonces aquí sería 49. 49 más 49.1 más ¿cuánto? Más 2.17. 51.27. Voy a anotarlo por aquí. 2.17 entre 51. 51.27. 0.04.
Y acá serían 49.11 entre 50 y... Déjame ver si tienes razón. Vamos a corregirlo. A ver aquí. Corrijo. Me dijiste que es 49.11. Sí, una. Vamos a ponerlo acá. 49.1. Ok, entonces aquí corrijo. Aquí es 49.1 más 2.17, 51.27. Aquí 51.27 divido 2.17 entre 51.27, 0.04 acá. 0.04. Y acá entonces, este valor aquí es de 49.1. Aquí 49.1. Y acá es de 51.27. Entonces digo 49.1 entre 51.27, 0.96. Aquí. Gracias. 0.96. Listo, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a hacer el problema de estos dos. Vamos a tratar de ver si tengo uno aquí listo para terminarlo y continuar con, voy a trabajar trabajo con propiedades coligativas. Este es el problema de, este es el que sigue, este es el que sigue. El que sigue dice así, voy a agrandarlo un poquito, dice, determinar los kilogramos de agua, este es de molalidad, este problema es de molalidad, que sería lo que sigue, está acá arriba, de molalidad, este que está aquí, ¿ves? Determinar los kilogramos de agua. Determinar los kilogramos de agua que se necesitan para preparar una solución 0.626 molar si se agregan 4.8 gramos de carbonato de calcio. Entonces, este problema es bastante sencillo porque la molalidad es igual a gramos sobre peso molecular por kilogramo. Entonces, te están preguntando que determines los kilogramos de agua, que sería el solvente, kilogramos del solvente. Entonces, tú despejas, como está dividiendo al lado de derecho de la ecuación, lo pasas al lado izquierdo, ¿ya? Y lo que estaba multiplicando, que era la masa, lo pasas dividiendo, ¿ya? Entonces, nada más calculas el peso molecular del carbonato de calcio, sabiendo que el 4.8 gramos es la masa de los gramos del soluto y que el 0.26 molar es la concentración dada en kilogramos por mol. Y ahí entonces pues la respuesta sería 4.8 entre 0.26, que es la molalidad, por los 100 gramos mol, que es el peso. ¿Ya? Este problema sí es bastante sencillo, considerando lo que es la molalidad. Bien, este fue el que ya hicimos. Déjenme ver. He de compartir. A ver. Ay, ¿qué hice? De nuevo. Subirlo aquí, ok. Calcula el volumen de una solución 3 molar que contiene 4.25. Estos problemas ya se pasaron, yo creo, sí. Ok, este es de constante de equilibrio, pero no lo voy a ver todavía. Bien, déjenme ver qué más por acá. Un otro. Este es el mismo. Determinar. Tengo dos iguales aquí. Bien, aquí en la guía
en la guía, después de la fracción molar, ¿qué ocurre? Aquí miren el 22, no lo voy a hacer, pero lo vamos a trabajar para que ustedes comprendan lo que pasa aquí. Dice, calcular la fracción molar del NaClO4, ¿ya? Que es el hipoclorito, clorito de una solución blanqueadora comercial. Miren esto está en peso, 3.62% equivale al soluto. Entonces usted tiene que saber que el 3.62 gramos es del soluto, que sería el compuesto que está aquí, y para calcular la cantidad de agua, usted tiene que restar 100 menos 3.62. La respuesta de su resta es la cantidad de gramos de agua. Es la diferencia que hay aquí, ¿ven? Para poder saber esto. La siguiente dice, determinar la fracción molar con respecto al cloruro de sodio y el agua de una solución que contiene 25 gramos de cloruro de sodio. Este sí está bien, porque tiene cloruro de sodio, pero aquí te dan 850 mililitros de agua. ¿Qué pasa? No podemos iniciar fracción molar con mililitros porque no es parte de lo que necesitamos. Pero con la fórmula de densidad podemos volverlo a calcular. Recuerden que densidad es igual a masa entre volumen. ¿Cuál es la densidad del agua? No se les puede olvidar, es de 1 gramo sobre mililitros. Si ya tengo que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitros y tengo el volumen del agua que me dan que es 850 mililitros, lo que tengo que hacer es despejar masa. Y ese despeje entonces me va a dar la cantidad de gramos de agua que hay, que es lo que yo necesito para calcular fracción molar. Ese es el análisis de estos dos problemas. Bien, antes de intentar hacer lo del equilibrio, por acá abajo, yo no sé por qué, ellos tienen propiedades coligativas, que es el tema que le sigue a soluciones. Vamos a verlo para entonces continuar porque él es como que va a un lado, o sea, van como inmersos dentro de las soluciones. Entonces, no sería bueno irnos a la parte de cinética y volver de nuevo entonces a las propiedades, porque ustedes no van a comprender o no van a seguir el hilo, como decimos nosotros. Creo que lo vi por acá abajo. Aquí está, ¿ves? Las propiedades coligativas son 4. La primera es el descenso de la presión de vapor, que se calcula con la ley de Raoult, que es esta que tenemos aquí. La presión, ¿ya? Es lo que tenemos. Déjenme buscar aquí. Ok, la presión, ¿ya? El descenso de la presión de vapor se calcula con XA. Ahora aquí hay algo que tienen que tener cuidado. La XA es la fracción molar del soluto. ¿Ven? La fracción molar del soluto, ¿ya? Por esta P que está aquí es una constante. Ojo con esto. Esta es la presión del disolvente puro, ¿ya? Esta P depende mucho de la temperatura. Si vemos aquí, déjenme verlo. Aquí abajo están los, ¿ves? Hay una tabla. Esta tabla te indica la presión de vapor de alguna sustancia. Entonces, miren, ¿cómo nosotros lo designamos? A veces, para poder y no enredarnos con estas P, lo que hacemos es que le ponemos a la P del disolvente puro un cerito arriba para indicar que está siendo puro, que es el que necesitamos. Ojo, esta P es una constante y la podemos encontrar en estas tablas, ¿sí? ¿Sí? Hay tablas que tenemos que utilizar. Ahora, aquí estamos, por ejemplo, la del agua y aquí están las diferentes temperaturas en que se encuentran, la del benceno, la del etanol, ¿ya? Pero, por lo general, los problemas te las dan, ¿ya? Entonces, aquí vemos que el descenso de la presión, aquí están los problemas que tienen que ver con ello. Déjenme, son 3 problemas que hay. Vamos ahora acá para trabajarlos, que están aquí. Acá. Aquí no están. Y vamos a hacerlo aquí. No sé dónde están ahorita mismo. Bien, el descenso de la presión, dice, calcula la presión. Esto aquí no hay aquí no hay muchos problemas con estos problemas son bastante sencillos si tú sigues el trabajo que está aquí. Bien, aquí dice, la glicerina, voy a hacer el 2. La glicerina es un electrolito no volátil.
con una densidad de 1.26 gramos sobre mililitro a 25 grados Celsius. Calcula la presión de vapor de una solución que se preparó agregando 50 mililitros de glicerina en 500 mililitros de agua. Entonces, trabajemos esto. Miren. Vamos a llevárnoslos. Y lo trabajamos. Entonces dice, primero recuerden la fórmula para calcular, dice calcula la presión de vapor. La fórmula para calcular presión de vapor, según esta ecuación, observen es la presión, ¿ya? De la presión de vapor o el descenso, porque se le llama así, el descenso de la presión de vapor es igual, según la ley de Raoult, a la disminución de la presión del disolvente, en este caso sería el puro, es proporcional a la fracción molar del soluto disuelto. ¿Ven? Estamos hablando del soluto. Entonces, ¿cuál es el soluto aquí nosotros? La glicerina. Pero nosotros necesitamos también los moles de ¿quién? Necesitamos los moles del agua para poder calcular la fracción molar del soluto. ¿Cómo hacemos eso? Recordando lo que acabamos de ver. Miren, la fracción molar del soluto es igual a ¿quién? A los moles de soluto sobre la suma de los moles del soluto más los moles del solvente. ¿Ven? Entonces nosotros aquí tenemos la glicerina, está a 50 mililitros. O sea, eso me indica que es el soluto. Entonces yo sé que voy a ponerle la gli para saber de qué se trata. Tengo 50 mililitros de glicerina. Y me dicen también que tiene una densidad, dice que este electrolito no volátil tiene una densidad ¿de cuánto? Vamos a ver, bueno, tenemos una densidad de 1.26 gramos sobre mililitro. ¿Eh? Me están dando el volumen de la glicerina y la densidad de la glicerina. Ahora, en estos problemas sí es importante saber en qué temperatura estamos. Entonces, aquí estamos a 25 grados Celsius. 25 grados Celsius. Esto sí es importante, lo vamos a ver ahorita. Ahora, me dicen que de agua, H2O, tengo 500 mililitros. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más me dicen? Que hay 500 mililitros de agua. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo en el problema no me dan la densidad del agua, pero yo me la sé. Esa densidad no se nos puede olvidar, que es de 1.0 gramos sobre mililitro. Observen. Para calcular moles, que es la N, la fórmula dice que es gramos sobre el peso molecular. ¿Ven? En ambos, tanto el soluto como el solvente, yo no tengo los gramos. Yo tengo el volumen, que son los mililitros, y tengo la densidad. Entonces, no puedo iniciar el problema porque no tengo gramos, pero sí tengo la manera de buscar gramos. ¿Cómo la tengo? Bueno, porque tengo la densidad y tengo el volumen. Y me va a ayudar ¿quién? La fórmula de densidad que ha aparecido desde el jueves, por ahí la tenemos dentro de estos problemas. Entonces, ¿cuál es la fórmula de densidad? Bien, vamos a ponerla aquí arriba. Densidad es igual a masa entre volumen. Nosotros sabemos que para calcular los moles necesitamos en la masa, que es los gramos. Entonces vamos a despejar masa aquí en la fórmula de densidad. Masa es igual a densidad por volumen. ¿Okay? Ahora, vamos a calcular la masa primero. ¿De quién? De la glicerina. La glicerina. La masa es igual a la densidad de la glicerina, que sería 1.26. Aquí, 1.26 gramos sobre mililitros por 50 mililitros, que es el volumen que me da el problema. Simplifico mililitros con mililitros y ya contengo la masa de la glicerina. Voy a ponerle aquí la gli. Y multiplico 1.26 por 50 mililitros que me da 63 gramos. Tengo 63 gramos de glicerina. Bien, hago el mismo procedimiento para con el agua. Entonces pongo aquí masa del agua. Es igual a la densidad del agua por el volumen que me da el problema del agua. Entonces la masa del agua, ahora voy a reemplazar números. La densidad del agua es de 1.00 gramos sobre mililitro.
¿ya? Por, voy a poner aquí el 0 para igualarlo, el volumen que me dio el problema que fueron 500 mililitros. Miren, todavía no he empezado a hacer nada con la fórmula de descenso. O sea, ¿por qué? Porque no tengo todo lo que necesito. Entonces, la masa del agua es de 500 gramos. Porque 1 por 500 es lo mismo. Simplificamos mililitros con mililitros y medio. Hasta allí ya tengo los gramos. Ahora voy a calcular los moles de cada una de estas sustancias. Entonces, ¿cómo la calculo? Bueno, teniendo la fórmula molecular. La fórmula molecular del agua me indica a mí que el agua es su masa molar o peso molecular, como usted le quiera llamar, es de 18 gramos sobre mol. ¿De dónde sacó eso, profe? Bueno, mire, esto tampoco, ya ustedes de tanto practicar se les hace fácil recordarlo. El oxígeno es 16. El hidrógeno hay 2. 2 por 1 es 2. 2 más 16, 18. ¿Ven? Ahora, el que sí tengo que calcular, porque no es tan común, es de la glicerina, que dice que es, aquí es C3H8O3. Entonces, con eso me voy acá. Entonces, lo pongo aquí. La glicerina es C3H8O3. Entonces, aquí sí tengo que hacer el cálculo. Diciendo que 3 por 12, porque eso es lo que vale el carbono, 3 por 12, 36. El hidrógeno es 1 por 8, es 8. Y el oxígeno es 3 por 16. Serían 48. Ahora, sumando estos valores, 48 más 8 más 36, 92 gramos sobre mol. Entonces, este es el peso molecular. ¿Por qué lo necesito? Porque el segundo paso, ya teniendo la masa, tanto de la glicerina como del agua, que son el soluto y el solvente, es calcular los moles. Los moles de la glicerina, que es el soluto, ¿ya? Moles de la glicerina, que sería entonces los gramos, que son 63, entre su peso, que lo calculamos que fue de 92. Aquí es gramos sobre mol. Entonces esto aquí se van los gramos con los gramos y divido 63 entre 92. Eso me da 0.68. Se me cae aquí 0.68 mol. Bien, esos son los moles de glicerina. Ahora calculo los moles del agua. Es igual 500 gramos, que fue el cálculo que hicimos con su densidad, y lo divido entre 18 gramos por mol, que es su masa o peso molecular. Entonces, los moles del agua son iguales a 500 entre 18, 27.78 aproximadamente. 27.78 mol. Bien. Entonces, sigo acá. No me cabe. Sigo acá que no me cabe. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, vamos entonces ahora a calcular la fracción molar. Miren lo que dice el descenso. Esto es importante. Dice que, ahí voy con los 25 gramos, 25 grados Celsius. El descenso tiene que ver con la fracción molar del soluto. Miren, aquí está, ¿ves? Fracción molar del soluto según la ley de Raoult. Ahora, el problema mío dice que lo tengo a 25 grados Celsius. Entonces, tengo que buscar en la tabla, vamos a ver si está, la temperatura, la presión de vapor a esa temperatura. Aquí no tengo 25, ok. Pero en el primer problema sí me la dan, obsérvenla. Aquí dice, ¿ven? La presión de vapor del agua a 25 grados Celsius es de 23.8 milímetros de mercurio. Esto es una constante, ¿sí? Y que usted tiene que recordarla. Siempre, repito, la presión de vapor del agua o de vapor de agua a 25 grados Celsius es de 23.8. Es la más utilizada por nosotros. 23.8. ¿Ya? Entonces, con ese valor, continúo acá.
que es el número que voy a poner aquí, ¿ve? Voy a poner que la presión de vapor, lo voy a poner aquí. Miren cómo nosotros lo ubicamos, ponemos la P y ponemos un 0 arriba. Este 0 es para indicar que es la presión de vapor del agua pura, del agua. Entonces, a 25 grados Celsius es de 23.8 milímetros de mercurio. Eso lo vamos a usar ahorita. Bien, vamos a calcular la fracción molar del soluto. XA es igual a NA, que es el soluto, por la suma de Na más Nb, que es el solvente. Entonces, el soluto me dio a 0.68 aquí. 0.68 entre 27.78. 0.68 más 27.78. Ambos son mol que se simplifican. Y entonces allí lo que hago es, voy a sumarlo, 0.68 entre, hago la suma de abajo. $28,46 aquí. 46. Entonces divido. XA es igual entonces a 0.68 entre 28.46. Esto me da 0.024. 0.024. Bien, ahora, la presión de vapor o el descenso, porque este es el descenso de la presión de vapor de esta solución es igual a ¿quién? A la fracción molar del soluto por la presión de vapor del agua pura. Entonces aquí tenemos que la presión es igual a 0.024. Está aquí, voy a ponerla aquí de nuevo. 0. Miren que no tiene unidades, porque es la fracción molar, ¿verdad? Entonces, recuerden que la presión la buscamos en el problema anterior que dio a 23.8. Bien, entonces, vamos a ponerla acá. 23.8 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, multiplicamos esto. El descenso, aquí estamos verificando cuánto descendió. 0.024 por 23.8, que es la presión del agua pura a esa temperatura, hubo un descenso de 0.50 y vamos a ponerle 57 milímetros de mercurio. Este fue el descenso que hubo. ¿En dónde? ¿Basado en quién? En 23.8. Entonces, ¿cómo se verifica? Porque la pregunta fue, ¿cuál es la presión? Bueno, lo que tienes que hacer es, ¿qué tienes que hacer para saber la respuesta completa? Esto que está aquí, vuelvo y se los pongo aquí. No es la respuesta, este es el descenso. O sea, ¿cuánto bajó? El descenso de la presión. Ahora, ¿cómo saber cuál es? Porque la pregunta era, ¿cuál es la presión de vapor? Bueno, tú tomas este 23.8, que es cuando es puro, aquí, 23.8, porque es el puro, milímetros de mercurio, y le restas esto que bajó, 0.57, porque la pregunta es descenso, milímetros de mercurio. Al restar esto, me da a 23.23 milímetros de mercurio. Entonces, esta es la nueva presión, ya con el descenso que hubo. ¿Sí? Preguntas. ¿Preguntas? Fíjate que está aquí, ¿ves? 23.2. ¿Preguntas sobre este problema? ¿O está claro? Aquí hay una pregunta. ¿Sí? ¿Podría qué? Yo tengo una pregunta. ¿La presión de dónde fue? ¿O de dónde salió? ¿Qué presión? La presión no sale de... La presión, la P no sería presión. Esto se llama, sí. Ok, voy a darte de nuevo. Ok, bien.
Te explico. Vamos de nuevo acá a la fórmula. Bien. Estos problemas son basados en la ley de Raoult. Raoult dice que la disminución de la presión del disolvente, esta P que está aquí adelantito, esta P que está aquí, me indica disminución de la presión, ¿ya? O sea, ¿cuánto disminuye la presión al agregarle un soluto no volátil al agua? Ahora, ¿cómo se calcula? Bueno, se calcula o es proporcional a la fracción molar del soluto que estás agregando por la presión del disolvente puro, ¿ya? Que esta es una constante. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, aquí, esto que te dio aquí, el 0.57, es lo que disminuyó basado en el 23.8. Siempre en la ley de Raoult te indica que cuando tú le agregas un soluto no volátil al agua, a cualquier temperatura, va a haber una disminución, ¿ya? Entonces, ¿eso dónde lo vemos? ¿Dónde vemos eso? Bien, yo no sé si ustedes han hecho arroz, pero a veces hay mamás que nos enseñan a hacer el arroz con el agua caliente. Y usted hace el arroz, usted lo lava, lo hace, y después que el agua esté hirviendo, usted agrega el arroz. ¿Por qué se hace eso? Igual se cocina si lo haces con el agua fría. Pero ¿cuál debe estar más rápido? El arroz con agua caliente. ¿Por qué? Porque la disminución de esa agua fue menor que cuando estaba en agua fría. ¿Lo ve? ¿Por qué? Porque usted le agregó el soluto no volátil, que en este caso es el arroz, se le agregó con el punto de ebullición del agua. ¿Ven? Entonces, esto es lo que te está diciendo, que al agregar un soluto al agua, vas a provocar que disminuya. Entonces, ¿cuál era la constante? ¿Cuál era la constante? 23.8. A 25 grados Celsius, ya ese es un valor que está dado. El valor a 25 grados Celsius es de 23.8 milímetros de mercurio. Entonces, por eso, si te preguntan cuál es la presión, creo que la pregunta es, ¿cuál es la disminución? Déjenme ver. La pregunta era calcular la presión de vapor de una solución. Ok, la presión de vapor es la disminución. Por eso es que tuve que al final restarle a la presión de vapor cuánto disminuyó para saber la presión de esa solución con el soluto no volátil. Pero acá me acaban de preguntar. Voy a volverlo a repetir. Bien. El concepto de descenso ya lo acabo de explicar. Al agregar un soluto no volátil al agua, desciende, baja, disminuye su presión de vapor. Recuerden que la presión de vapor es para no decir presión, es el esfuerzo que hacen las moléculas de estado líquido para pasar a estado gaseoso. Eso es básicamente lo que es presión. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, subiendo la temperatura de ese líquido. ¿Qué pasa en este problema? Este problema te dice lo siguiente. Me voy acá. El problema te dice, la glicerina es un electrolito no volátil. ¿Ven? Aquí te está diciendo que es el electrolito no volátil. Tiene con una densidad de tanto a 25 grados Celsius. Repito, aquí la temperatura sí es importante, porque si nos basamos, miren que acá abajo les da temperaturas, ¿ven? Y cada vez que la temperatura aumenta, algo pasa con la presión. Miren que aumenta, ¿ven? Entonces, esto es importante. La temperatura sí es importante en estos problemas. Ahora, te dice que la glicerina, te preguntan que calcules la presión de vapor de una solución que se preparó agregando 50 mililitros de glicerina en 500 mililitros de agua. ¿Cuál es el análisis de este problema? Bien, para poder calcular la presión de vapor, yo necesito la fracción molar del soluto. Ya me doy cuenta que el soluto es la glicerina. ¿Por qué me doy cuenta? Por los valores. Tengo 50 mililitros de glicerina y 500 de agua. Reconozco que el valor más bajo siempre va a ser ¿quién? El soluto. Pero ¿qué pasa? Para calcular fracción molar, como está aquí en este tablero, yo no necesito los mililitros, yo necesito son los gramos, porque que quiero son los moles, y los moles se calculan, como está aquí abajito, los moles se calculan es con los gramos de la sustancia, ya sea soluto o sea solvente. Entonces, esto ya es algo adicional, ojo. Aquí les están dando a entender que usted necesita reconocer a la densidad como una fórmula que te va a ayudar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se está haciendo aquí. Bien, entonces,
Teniendo la glicerina con 50 mililitros y la densidad de la glicerina, yo puedo calcular los gramos según la fórmula de densidad, que los gramos es masa. Ahora, igual hago con el agua. Teniendo los 500 mililitros de agua y reconociendo que yo me sé que el agua equivale a su densidad de 1 gramo sobre mililitro, puedo calcular la masa del agua que corresponde a los gramos de agua. Entonces, eso fue lo que yo hice. La densidad es igual a masa entre volumen, como está aquí arribita. Despejando masa, masa es igual a densidad por volumen. ¿Ven? Densidad por volumen. Con esta fórmula yo calculo la masa tanto de la glicerina y del agua con sus números respectivos. Ok, la masa de la glicerina sería la densidad de la glicerina, que es 1.26 multiplicado por 50 mililitros. Al hacer esto, entonces me dio 63 gramos, que es la masa de la glicerina, que sí la necesito. Hago lo mismo con el agua. La densidad del agua es 1 por 500. Me dio 500 gramos. Ya ahora sí tengo los gramos. ¿Qué me hace falta ahora calcular? Los moles. Tanto los moles del agua como los moles de la glicerina. ¿Qué necesito? El peso molecular del agua y de la glicerina. Bueno, el peso molecular del agua se calcula y ya ustedes como que deben de tenerlo allí en la mente. Es 18 gramos por mol. La glicerina sí lo tengo que calcular porque es un problema o es un soluto que no es muy usado. Entonces aquí tengo que la glicerina tiene C3H8O3. ¿De dónde saqué esta fórmula? Me la dio el problema. El problema sí me dio la fórmula de la glicerina. Entonces yo digo, bueno, carbono 3 por 12, 36. Hidrógeno 1 por 8, 8. Y oxígeno 3 por 16, 48. Sumando, el peso molecular o masa molar de la glicerina es de 92. Ya tengo todo lo que necesito para calcular moles, que es N. N es igual a gramos sobre peso molecular. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿cuáles son los moles? Serían gramos de glicerina, que lo calculé con su densidad, 63 gramos de glicerina entre 92 gramos sobre mol, que es su masa o peso molecular. Ya me dio a 0.68 mol de glicerina, sabiendo que la glicerina es el soluto. Voy con el agua. 500 gramos, que es la cantidad que calculé de masa, entre 18, me dio a 27.78. Ya estoy más cerca de la respuesta que debo de trabajar aquí. ¿Qué hice aquí? Bueno, ahora sí calculé la fracción molar del soluto. ¿Con qué? Con los moles del soluto sobre o entre la suma de los moles del soluto más los moles del solvente. Eso me da una fracción molar de 0.024. Ahora voy a utilizar la fórmula de descenso de la presión de vapor. Esta P te indica descenso. Así se lee. El descenso de la presión de vapor es igual a la fracción molar del soluto por la presión del agua pura a 25 grados Celsius en este caso. Entonces, si ustedes observan, en la tabla no me dicen 25. Aquí no está ese valor. Aquí está 20, 30, 40, 50. No me da 25. Pero el primer problema es que es mucho más sencillo. ¿Por qué es más sencillo? Porque te están dando los gramos de la sacarosa, te dan los gramos del agua y es mucho más sencillo calcularlo. Si me dice que la presión de vapor del agua a 25 es de 23.8. ¿Ven? Esta es la presión que yo necesito saber. ¿Ven? Esa es la constante. Entonces, aquí la usé. La fracción molar del soluto por la presión de vapor me indica cuánto descendió. Descendió 0.57 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuál es la presión nueva con ese descenso? Para calcular la presión nueva, o sea, calcular la real, yo tendría que restarle a la presión constante a 25 grados Celsius o a la presión de agua pura, como se le llama, la cantidad que se descendió, que fueron 0.57 milímetros de mercurio. Al restar esto, entonces sí me da la presión del descenso, que es esta que está aquí, 23.23 milímetros de mercurio. ¿Ven? Bien. Esos eran los problemas. Vamos con el descenso del punto de congelación. Ahora, ¿cómo se trabaja el descenso? El descenso del punto de congelación tiene que ver con esta fórmula, ¿ves? Delta T es el descenso. Descenso del punto de congelación. Ahora, ¿qué yo le agregaría a esta fórmula? Para que fuera más completa. Eso es lo que a veces se hacen en los libros
y también a veces en los cuadernos cuando nosotros estamos en este problema, para que ustedes lo comprendan, tú pones delta TC, aquí ve, le pones C. ¿Para qué? Porque va a haber ahora un aumento del punto de ebullición y así no te equivocas, ¿sí? Entonces tú pones delta TC. ¿Qué indica esto? Descenso o variación, a veces se le llama del punto de congelación, es igual. Esta KC se llama constante crioscópica molar. Repito, esta KC se llama constante crioscópica molar, por la molalidad. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la constante del agua? ¿Por qué se usa la del agua? Porque es la más utilizada, es el solvente universal, es esta que está aquí, ¿ve? Esta constante que está aquí, a usted no se le puede olvidar. Esta que estoy subrayando. La constante crioscópica molar del agua es de 1.86 grados Celsius kilogramos por mol. O también usted lo pone así, ¿ve? 1.86 grados Celsius sobre molalidad. Porque este kilogramos por mol es decir molalidad, ¿ve? O sea, ambas son válidas, ¿ve? Ambas usted la puede usar. Estoy dando lo que se indica para calcular el descenso, ¿ven? 1.86, pero se trabaja más con la que yo acabo de escribir. Grados Celsius molar, que es lo mismo en realidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, utilizar lo que está aquí. Bien, aquí tenemos dos problemas. Estos problemas no son muy complicados. No hay de dónde sacar complicación. Vamos a hacer los dos a ver si nos funcionan para que ustedes vean cómo se despeja, porque el segundo es un despeje. Entonces vamos allá. Recuerden que los puntos de congelación por lo general son negativos. ¿Ya? Negativos porque estamos hablando de congelar. Congelación, la mayoría de las veces es sobre bajo 0 grados Celsius, ¿verdad? Trabajándolo con quién? Con la fórmula de Celsius, no con Kelvin. Aquí sí no hay problema y se trabaja muy bien con el Celsius. A ver si puedo borrar esto. Ok, ya lo borré. Y voy a trabajar con el Jamboard. Entonces, este es descenso del punto de congelación. Voy a ponerlo. Bien, entonces, vamos a sacar los datos que me da el problema. Dice, calcular el punto de congelación. Entonces, quieren que calcule el delta TC. Esto es lo que quieren que calcule. Delta TC de congelación. Ok. De una solución que tiene 100 gramos de anticongelante. Ese es mi soluto. 100 gramos del anticongelante. Aquí está la fórmula que la necesito para calcular el peso molecular. C2H6O2. Este es mi anticongelante. Entonces me dan los gramos del solvente, que son 900 gramos del agua. ¿Ya? Y recordemos la fórmula. Dice que delta TC es igual a la constante crioscópica molar por la molalidad. Entonces, esta constante nunca cambia. La constante crioscópica molar del agua es de 1.86 grados Celsius por mol. ¿Qué quiere decir? Molalidad, perdón, grados Celsius entre molalidad. ¿Qué quiere decir? Que esto tengo que aprendérmelo. Ahora, ¿cómo calculo molalidad? Bien, vamos a poner aquí. Molalidad es igual a ¿cuánto? A los gramos del soluto sobre el peso molecular del soluto por los kilogramos del solvente. Ok, ¿qué pasa? Vamos a ver si tengo todo. Ok, los gramos de soluto sí los tengo. Aquí están, son 100. ¿Puedo calcular el peso molecular? Sí, porque tengo la fórmula del anticongelante, que es el etilenglicol, que es C2H6O2. Y tengo los 900 gramos de agua, que es el solvente, pero lo quieren en kilogramos. Entonces voy a hacer el cálculo, la conversión. Yo digo, en 1 kilogramo hay 1000 gramos. Simplifico gramos con gramos. Y esto me da ¿a cuánto? 0.9 kilogramos. Bien. Entonces, ya tengo 0.9 kilogramos, que es el agua. Entonces, aquí
calculo la masa o peso molecular sería carbono 2 por 12 es 24, hidrógeno es 1 por 6 es 6 y el oxígeno es 2 por 16 serían 32. Entonces hago el cálculo aquí, 24 más 6 más 32, 62. ¿Ok? 62 gramos por mol. Todo esto para calcular la molalidad que se utiliza ¿en dónde? Para el cálculo del punto de ebullición, el descenso del punto de ebullición. Ahora, molalidad es igual los gramos, que son 100 gramos, sobre 62 gramos por mol, por, voy a poner paréntesis, por 0.9 kilogramos. Bien, se van gramos con gramos y me queda kilogramos por mol, que es la unidad de molalidad. Entonces digo, 100 entre 62 por 0.9. Me da 1.79. 1.79 molal. Bien, ahora me voy al delta TC. Delta TC es igual a ¿cuánto? La constante que es 1.86 grados Celsius por mol, molalidad, perdón, por 1.79 molar. Molar se va con molar y multiplico 1.86 por 1.79, me da 3.32. ¿Ya? Entonces, ahora les explico el negativo que aparece allí. Les explico, la respuesta aquí da negativa. ¿La están viendo aquí? A un lado, a un costado. Bien. ¿Por qué negativa? Porque la teoría dice que es un descenso. ¿Ven? Aquí lo voy a explicar con esto. ¿Ven? Es un descenso. Entonces, como es un descenso, estamos hablando de un bajón desde el 0 en adelante. Entonces, por eso que es negativo, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta cuando trabajan estos problemas, ¿sí? Ahora, el siguiente problema, porque me faltan dos más y no puedo trabajar, o sea, no puedo hacerlo, pero miren lo que se pasa aquí. Vamos a analizarlo para que usted lo haga. Ay, disculpen, ¿preguntas? ¿Preguntas sobre el descenso? Ay, ¿alguna pregunta? Ok. Ok, miren, vamos a hacer el análisis del segundo para que usted lo haga. Dice así. El alcanfor le dan la fórmula C10H16O. Se congela a 179.8 grados Celsius. Miren lo que dice aquí. Kc, ¿qué es esta? Bueno, esta es la constante crioscópica molar del alcanfor. Miren, se la están dando. Es de 40 grados Celsius, kilogramos por mol, que es la molalidad. Ahora dice, cuando se disuelven 0.816 gramos de sustancia orgánica de masa molar desconocida en 22.01 gramos de alcanfor líquido. Observen, cuando se disuelven 0.816 gramos de la sustancia orgánica de masa molar desconocida. Bien, en 22.01. Ahora, aquí la pregunta clave es, ¿quién es el soluto y quién es el solvente? Miren, aquí el agua no aparece, pero te están dando la constante crioscópica molar del alcanfor. Te dicen que tienes 0.816 gramos de una sustancia orgánica y tienes 22.01 gramos de alcanfor. Entonces, el que tiene mayor cantidad de gramos es el solvente. En este caso sería el alcanfor. El alcanfor es el solvente. ¿Ven? ¿Y cuál es el soluto? El 0.816 gramos. Ahora dice, el punto de congelación, oye, se los hago. ¿Ustedes qué dicen? Tenemos tiempo. Creo que debo hacerlo, porque lo voy a enredar si no lo hago. Vamos a hacerlo. No se le demora, no demore mucho. Porque si le estoy hablando, yo sé que no me van a entender. Entonces vamos a ver si lo puedo trabajar. Copiar, pegar. No me pegó todo, así que tengo que volver a ver. Okay. Bien, vamos a verlo aquí y después lo borro.
Dice el alcanfor, voy a ir copiando. No me tengo mucho tiempo. Aquí digo C10 H16O. Dicen que se congela. Entonces, esta es la temperatura de congelación. Es de 179.8 grados Celsius. Esa es la temperatura de congelación del alcanfor. Y aquí me dan la constante crioscópica molar del alcanfor, que es de 40 grados Celsius por la molalidad. Ahora, cuando se disuelve, entonces aquí está el soluto. El soluto es 0.816 gramos. Esta no tiene masa molar, es desconocida y se disuelve en un solvente que sabemos que es el alcanfor. Aquí dice alcanfor líquido. El solvente tiene 22.011 gramos. Bien, voy a borrar aquí. A ver qué me hace falta acá para buscar. Aquí me dice después del 0.11 que el punto de congelación de la mezcla. Miren, este es el punto de congelación de la mezcla. O sea, el alcanfor solo tiene este punto de congelación aparte, 179.8. Ahora, el punto de congelación de la mezcla fue de 176.7. Aquí. Este es el punto o el punto de congelación de la mezcla. 176. ¿Qué dice? 7.7 grados Celsius. Entonces te dicen, ¿cuál es el peso molecular aproximado del soluto? Bien, entonces miren, ¿qué pasa aquí? Esta es la temperatura, la que está aquí a mi lado derecho es la temperatura que alcanza el alcanfor solo, pero este es el punto de congelación de la mezcla. Ven, entonces la fórmula dice que la variación del descenso del punto de congelación es igual a la constante crioscópica por la molalidad. ¿Ven? Esto que está aquí es variación, o sea, lo que disminuye. Para poder saber la disminución, yo tengo que restarle al punto de congelación del alcanfor puro, restarle los 176.7, que son el de la variación, o sea, el de la congelación de la mezcla. O sea, es una resta. Yo resto 179.8 menos 176.7 y ese es el valor ¿de dónde? De la variación, porque la delta T significa variar y me da 3.1. Entonces, ese es el delta T. Lo voy a poner aquí. El delta T de congelación de esta mezcla es de 3.1 grados Celsius. Bien. La pregunta la voy a poner en rojo. La pregunta es, ¿cuál es el peso molecular? Peso molecular de la sustancia. Bien, dentro de mi fórmula de variación, ¿dónde está el peso molecular? En la molalidad. Aquí está el peso molecular. Yo tengo dos opciones. Una, agarrar todo y hacerlo aquí directo o despejar molalidad y después entonces despejar peso molecular. Me parece que la segunda es la más fácil si usted no tiene muchas estrategias de despeje en fórmula. ¿Ven? Si ahí tiene problemas con despeje de fórmula, yo le aconsejo que primero despeje molalidad y después en la molalidad calcule el peso molecular. Entonces aquí voy a despejar molalidad. La constante crioscópica está multiplicando, pasa para el otro lado, dividiendo. ¿Sí? Así, pasa dividiendo. Es igual a la molalidad. Entonces, la variación del punto de congelación de esta mezcla fue de 3.1. 3.1 grados Celsius. Y lo divido entre la constante crioscópica que es de 40 grados Celsius molar. Esto me va a dar la molalidad porque grados Celsius se va con grados Celsius y me queda la molalidad. O sea, divido 3.1 entre 40, 0, aquí lo voy a poner 0.0775 molar. Entonces aquí tengo la molalidad. Ahora, voy a la fórmula de molalidad. Molalidad es igual a gramos sobre el peso molecular por los kilogramos del solvente. Bien, los kilogramos del solvente yo los tengo aquí. Aquí tengo 22.011 gramos. Ahora lo voy a pasar, que es el glicero, el alcanfor. Entonces aquí, ¿cuál es la sustancia? 22.01 gramos de alcanfor líquido.
Aquí cuando se disuelven, 0. El alcanfor C10, H10 o 6. Ok. Entonces, vamos con los kilogramos. Entonces yo digo, bueno, en 1 kilogramo, equivalencia es igual a 1000 gramos. Entonces, aquí gramos con gramos se va y divido 22.01 entre 1000. 0.022 kilogramos. Ok, ese es el solvente. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bien, voy a despejar peso molecular porque es lo que no tengo. Miren, verifiquemos. La molalidad la tengo aquí abajito a mi izquierda, 0.0775 molar. Muy bien. Los gramos del soluto están aquí, 0.816 gramos. Los kilogramos del solvente los acabo de pasar a kilogramos, 0.022. ¿Qué me falta? El peso molecular, que es la pregunta del problema. Entonces, paso el peso molecular para mi izquierda y la molalidad la paso para mi derecha dividiendo. De esta manera. Peso molecular es igual a gramos de soluto sobre la molalidad por los kilogramos del solvente. ¿Cuáles son los gramos del soluto? Dice que era desconocido, que era una sustancia orgánica, 0.816 gramos. Aquí la molalidad es de 0.0775 y recuerden que la molalidad es kilogramos por mol. Aquí es kilogramos por mol, aquí ves. Y lo multiplicamos por los kilogramos, que serían 0.022 kilogramos. Ahora, peso molecular, simplificamos kilogramos con kilogramos y me queda gramos sobre mol, que es la unidad de peso molecular o también llamada masa molar. Entonces multiplico, divido 0.816 entre 0.0775 por 0.022. 478.59 gramos sobre mol es el peso molecular de esa sustancia, aproximadamente. Preguntas. Ellos les da 278. Sí, está bien. 5,9. Puede ser por las unidades. Yo pienso que puede ser por las unidades. Ok, ¿alguna pregunta? Del descenso, en este caso se buscó fue el peso molecular. Cuéntenme. ¿Lo comprendieron? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ok, listo. Entonces me faltan dos propiedades coligativas. Aumento el punto de ebullición, la palabra lo dice, aumenta. Entonces miren, aquí es importante reconocer lo siguiente y no se les puede olvidar. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? 100 grados, ¿ven? O sea, es 100 grados. Si yo aumento, quiero decir que yo le voy a agregar a lo que encuentre a los 100. ¿Vale? Ese es lo básico aquí. Ejemplo. Vamos a suponer que cuando yo calcule el delta T, que es este que está aquí, yo le pongo un E aquí. Esta es la fórmula. Delta TE. ¿Por qué le pongo el delta TE? Para no confundirlo con el delta TC, que es congelación. El delta TE es el aumento, el delta TC es la disminución. Entonces, miren, delta TE aumenta es igual a ¿qué? A la constante ebullioscópica molar, eso se llama así. La KE es la constante ebullioscópica molar por la molalidad. Ahora, ¿cuál es la constante ebullioscópica molar del agua? 0.52 grados Celsius sobre molar. Este es un valor, también es una constante y tenemos que recordarla. Esa es la KE del agua. ¿Por qué es importante? Bueno, porque es la que más usamos. No quiere decir que no haya otros disolventes. Si lo hay, como en el problema anterior, tienen que dártelo porque tú no te lo vas a aprender. Pero sí tienes que aprenderte dos cosas en este problema. Uno, ¿cuál es la constante ebullioscópica molar? Que es 0.52 y reconocer que la temperatura o el punto de ebullición del agua siempre es 100. Si te están diciendo que hay un aumento, tendrías que sumarle lo que te da al aumento, o sea, al 100. ¿Ven? Que fue lo contrario a lo que hicimos al descenso de la presión. Es algo diferente allí. Entonces, vamos a ver, aquí sí hay varios problemitas.
Agua se disuelven, determina el punto de ebullición, masa molecular. Okay. Vamos a ver otra. Calcular el punto de ebullición de una solución 100 gramos de concentración. No tengo todo. ¿Qué concentración molar de sacarosa en agua se necesitan para elevar el punto de ebullición de 1.3 a temperatura de 100? Bueno, esa hay que calcular la molaridad. Se prepara una solución de un solito disolviendo punto en 40. Normal, respecto al solvente puro, calcular la masa. O sea, estos problemas tienen que ver con molar. O sea, tienen que hacer lo mismo que yo hice. El 9 se parece mucho al que acabo de hacer yo. Delta T, voy a explicárselo ya que lo vimos, lo puedo explicar para que usted lo haga. Dice, se prepara una solución de un no electrolito desconocido. Es un desconocido disolviendo. Miren, se disuelven 0.25 gramos en 40 gramos de tetracloruro de carbono. Observen, el tetracloruro de carbono está a 40, que indica que es el solvente. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es el que está en mayor cantidad. Y el 0.25 gramos sería del soluto desconocido. Dice que el delta T de la ebullición, o sea, el aumento, la variación de temperatura normal de la disolución resultante aumentó a 0.357 grados Celsius. O sea, este es mi delta T con respecto al disolvente puro. Calcular la masa molar. Esto van a hacerlo idéntico al anterior. Nada más que en este problema sí te dan ya el delta T. No tienes que hacer resta. ¿Ves? Y calculas la masa molar. El otro que hay dice que qué concentración molar. Voy a hacer uno sencillo primero. A mí la sacarosa, el problema de sacarosa es, bueno, te dan la masa, ya la vi. Voy a hacer la sacarosa. Y el agua, ya la tengo. El cálculo de la masa de la sacarosa es grande y a veces uno demora mucho haciendo ese. Bien, vamos a hacerlo, ya lo vi que me la dieron, así que no hay problema. Bien, entonces aquí pego y trabajo. Entonces, dice así, vamos a hacerlo. Ok, dice, en 392 gramos de agua, voy sacando mis datos. Recuerden que ustedes tienen que conocer sus datos para poder iniciar. Dice 392 gramos de agua. Los tengo ¿en qué? 85 de sacarosa. Ya aquí yo me doy cuenta quién es quién. ¿Ven? Yo sé que el agua es el solvente y que la sacarosa es el soluto. ¿Por qué lo sé? Por la cantidad que tiene. El soluto es menor que el agua. Determinar el punto de ebullición. Que aquí tenemos que determinar el punto de ebullición. ¿Ya? Recuerden que el agua tiene un valor que le debemos de conocer, que es la constante quioscópica. Y te dan la masa molar o peso molecular de la sacarosa, que ahí nos animan bastante porque es un valor bastante grande, 342 gramos sobre 1. Ok. Bien, vamos a ver, el aumento del punto de ebullición de una sustancia es igual a la multiplicación de la constante ebullioscópica molar de la sustancia por la molaridad de la sustancia. ¿Qué pasa? Como estamos hablando que el solvente es agua, entonces utilizo la constante ebullioscópica molar del agua, que me la debo de aprender, que es 0.52 grados Celsius por molaridad. Bien, ya tengo la KE, pero debo calcular la molaridad. ¿Qué pasa? Estos 392 gramos de agua no los puedo utilizar así, porque como es el solvente, tengo que pasarlo a ¿qué? A kilogramos. Entonces yo digo 392 gramos del agua, la equivalencia dice que en 1 kilogramo yo tengo 1000 gramos. Entonces simplifico los gramos con gramos y divido 392 entre 1000. Esto me da 0.392. 0.392 kilogramos. Ahora calculo la molaridad. Molaridad es igual a los gramos del soluto entre el peso molecular del soluto por los kilogramos del solvente. Molaridad es igual a 85 gramos de sacarosa, que sería el soluto. Lo divido entre su masa o peso molecular, que me dio el problema, que fue 342 gramos sobre mol. Y lo multiplico por los kilogramos que acabamos de hacer el cálculo, que es 0.392 kilogramos. Gramos con gramos se va y la molaridad es igual a 85 entre
342 por 0.392. ¿Ya? Entonces esto me da 0.63 molar. 0.63 molar. ¿Ves? Entonces ahora me voy al delta T que tenía aquí arribita y digo, bueno, la constante es 0.52. 0.52 grados Celsius por la molaridad por 0.63 molar. Molar se va con molar. Y digo, bueno, ¿qué dice? El punto de ebullición o el aumento fue de cuánto. Entonces multiplico 0.52 por 0.63. Esto me da un aumento de cuánto? De 0.328. 32.8 grados Celsius. Este es el aumento que se le da al agua. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el punto de ebullición del agua? Es 100. Acá abajo, 100 grados Celsius más este aumento que fue de 0.328. Entonces, la temperatura o el punto de ebullición de esta agua es de 100.328 grados Celsius. Esta es la respuesta de la que está aquí en rojo. ¿Ven? Esto es ¿por qué? Porque es un aumento. En el anterior fue descenso. Entonces, eso es lo que yo me refiero. Tienen que saberse esas pequeñas cosas. Preguntas. Ok, entonces continuamos con la última propiedad de las propiedades coligativas, que este es el tema que va después de soluciones. No sé por qué lo tenían por acá abajo, pero yo no podía seguir otra cosa que tiene que ver con cinética, con equilibrio, sin haberles dado este tema. Ok, la presión osmótica tiene una fórmula general que dice, este pi que está aquí, este pi, ya se los muestro. Este símbolo pi que nosotros conocemos, me indica presión osmótica. ¿Ven? Indica presión osmótica y se mide en atmósfera. Es igual a la molaridad, miren aquí la M, por la constante de los gases que vuelve a salir, que es 0.0821, por la temperatura en Kelvin. ¿Por qué tenemos que trabajar en Kelvin? Porque estamos utilizando la constante de los gases. Ahora, esta es una forma de trabajarla, pero también lo puedes trabajar agregando qué es molaridad. Entonces, molaridad es igual a los moles, ¿ya?, del soluto entre el volumen de la disolución por RT. O sea, es lo mismo. Aquí es la misma cosa. ¿Ya? Tú buscas a ver cuál te conviene. Entonces, aquí dice, calcula la presión osmótica de la glucosa. Déjenme ver si por acá tengo la presión molecular de la glucosa. Fue el que usamos ahorita, creo. Creo que está por aquí. No, este fue el de la sacarosa. El anticoagulante, el glicol. ¿Dónde estaba? Lo vi ahorita. Presión osmótica. Este es la sacarosa y acá dice glucosa. Aquí está. Este es el de la sacarosa. Ah, entonces si la sacarosa es 342, la glucosa es 180 porque es menor, ese es 6. Ok. Bien. Vamos a hacerla, ¿no? Vamos a ver si trabajamos con esto. Voy a llevármelo y la trabajamos. Entonces, vamos a trabajar esto. Bien. Recuerden que vamos a utilizar la constante de los gases. Y ahorita les explico algo también. Pero eso depende mucho de tu manejo de la fórmula. O sea, yo puedo hacer muchas cosas aquí. Vamos a explicarla de esta manera. Miren. A ver acá. Yo puedo meter todo en una sola fórmula. Pero si no me manejo muy bien, voy paso por paso. ¿Sí? Miren lo que pasa. Creo que sí estoy completa. A 25 grados Celsius. Vamos a ver si me quedo algo por acá.
dice 25 grados Celsius. No, está bien. Y, ajá. Ok, entonces vamos al problema. El problema te dice, calcula la presión osmótica. Entonces vamos a empezar con ella. Necesito la presión osmótica, o sea, el pi. Quiero esto. Recuerden que pi siempre se calcula en atmósfera. ¿Ya? Es importante que lo reconozcan. Ahora dice que una solución de glucosa. La glucosa tiene esta fórmula. C6H12O6. Esta es la fórmula de la glucosa porque la sacarosa es la que es C12H22O11. C2H22O11. Ok, contiene 12 gramos de la sustancia. Tengo 12 gramos de la glucosa, 12 gramos del soluto y está en 500 mililitros de la solución. 500 mililitros y me dicen que tengo 25 grados Celsius. Todo esto ocurre a esta temperatura. Ok, recordemos lo siguiente. Recordemos que la fórmula para calcular la presión osmótica es esta. Pi es igual a la molaridad por la constante de los gases por la temperatura. ¿Ven? Entonces yo puedo poner aquí de una vez la constante de los gases, es 0.0821 litros atmósfera, aquí, mol Kelvin. Ok, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo puedo irme con esta y decir, bueno, calculo aparte la molaridad y después la introduzco aquí. Esa es una forma. La segunda forma es que yo sé que la molaridad es igual a moles del soluto sobre los litros de la solución, que es el volumen por RT. Esta es otra fórmula. ¿Ven? Entonces yo calculo aparte moles, puedo calcular aparte moles, y con esos moles, entonces lo introduzco aquí y calculo porque el volumen lo tengo que es 500 mililitros. Esa es otra manera. Y la otra y la última, sabemos que moles es gramos sobre peso molecular. Entonces digo, bueno, y trabajo esta fórmula así. Gramos por R por T por peso molecular por volumen. Aquí no tengo que ir calculando aparte, me voy directo. ¿Lo ves? Me voy directo. Pero las tres te llegan a la misma el mismo resultado. ¿De qué interviene? Bueno, de lo que tú conozcas, de cuál es tu dominio, ¿ves? Pero las tres te llegan a lo mismo, ¿sí? Las tres. Entonces, por ejemplo, si yo uso la última, que es la más directa, voy viendo qué tengo. Entonces, vamos a ver. ¿Tengo gramos? Sí, 12. Aquí están, 12 gramos. Los voy poniendo una vez. Ok, ¿tengo la constante? Sí, 0.0821 litros atmósfera mol por Kelvin. ¿Ves? Ok, tengo la temperatura. Ojo, no la puedo trabajar en Celsius. Pero yo sé que la suma de esto, más 25, ya me voy directo porque usted ya está grande, ya tiene que empezar a trabajar. Eso sí como que dice 25 más 273, 298. Ya me lo sé. ¿Ves? Llega un momento donde tiene que hacerlo así para eliminar esa cantidad de minutos o segundos que son el fuerte de ustedes en ese momento. Son 298 Kelvin. ¿Ves? Ahora, ¿cuál es el peso molecular de esta sustancia? Bueno, esto da 180. Ya yo me la sé, pero usted la puede calcular. Vamos a calcularla aquí sería carbono 6. Ok, el carbono 6 serían 6 por 12. 6 por 12 son 72 aquí. Ok, el hidrógeno es 12 por 1, 12. Y el oxígeno es 6 por 16, 6 por 16, 96. 96 más 12 más 72, 180 gramos sobre mol. 180 gramos por mol. Ok, entonces aquí yo pongo 180 gramos por mol. Entonces el volumen yo no lo puedo trabajar en mililitros, tengo que trabajarlo en litros, pero yo lo puedo hacer directo. Yo sé que en un litro, perdón, hay 1000 mililitros. Entonces digo 500 entre 1000, 0.5 litros. Aquí me da 0.5 litros. Si yo lo pongo acá, 0.5 litros. Entonces simplifico. Litros con litro, mol con mol, Kelvin con Kelvin, gramos con gramos, y me queda la presión osmótica en su unidad, que es la atmósfera. ¿Ves? Entonces, trabajo todo esto en la calculadora. 12 por 0.0821
por 298 entre 180 por 0.5, ¿ya? Y me da 3.26. Ahí está la respuesta, 3.26 atmósferas. ¿Ves? Esto yo lo hago directo si quiero. Vuelvo a repetir. Voy a ponerlo en rojo. Yo puedo usar cualquiera de estas fórmulas. La número 1. En la número 1 tengo que calcular molaridad aparte y después la incluyo y me va a dar el problema. En la número 2 calculo moles aparte y la incluyo y me da el problema. Y en la número 3 lo hago todo directo y me da el problema. ¿Lo ves? Hay 3 opciones. Usted escoja la que usted comprenda. ¿Sí? No es necesidad de hacerla por la 3. Y usted lo puede verificar. Hágalo por la 1 y por la 2 porque usted tiene que hacer lo mismo. O parecido. Puede que cambien en decimales, pero muy, muy parecido. Preguntas. ¿Preguntas? Aquí de presión. Ese es para calcular la presión. Dice aquí, ¿qué masa anilina habría? Ok, vamos con esta, la 11. La 11. ¿Qué masa anilina habría? Voy a llevármelo. Ponerlo por aquí. Y no me llenó todo, pero no importa. Yo lo hago esta labor. Que dice, ¿qué masa de anilina habría? Entonces, recuerden que la masa son gramos. Entonces, ya yo sé que necesito calcular los gramos de anilina. Anilina. Ok, vamos a ver qué me dan para calcular esos gramos. Dice que anilina, que disolver, ¿sí? Habría que disolver en agua para tener 200 mililitros de una solución. Me está dando el volumen de la solución. El volumen de la solución es de 200 mililitros, ¿ok? Cuya presión osmótica a 18 grados Celsius. Miren, aquí está la temperatura, 18 grados Celsius. Tengo 18 grados Celsius. Y la presión osmótica, recuerden que es pi, me la están dando en milímetros de mercurio, o con eso no se puede. 750 milímetros de mercurio. Sabiendo que la masa molar de vanilina tengo que buscarla ya porque no se me quedó. Voy a borrar aquí, pues necesito espacio. Entonces vamos a ir a buscar la masa. Dicen que la masa es de 93.12. Me llevo esa información para acá. Entonces yo digo, bueno, la masa molar o peso molecular, el peso molecular de anilina es de 93.12. Entonces aquí pongo 0.12 gramos sobre mol. Bien. Ok, entonces voy con la fórmula de presión. Dice que la presión es igual a la molaridad por R por T. Ok, igual. ¿Dónde se encuentra la masa? En la molaridad. Yo puedo empezar con esto, despejo molaridad, y en molaridad, después que tengo la molaridad, me voy a la fórmula, despejo gramos y saco el problema. Esa es una manera. La segunda manera es calculando gramos RT sobre el volumen. ¿Qué hago aquí? Despejo moles. Cuando tengo los moles, me voy a la fórmula de moles, que es gramos entre peso molecular, y despejo gramos. Esa es una. Y la última, que es la que yo uso, gramos, ¿verdad? Gramos, aquí sería R, la T, peso molecular, porque es como más directa, por el volumen, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero tengo que despejar gramos, que es la masa, ¿ok? Todo lo que está multiplicando a gramos pasa para el otro lado dividiendo. Entonces, la presión osmótica es igual, entonces se divide entre la R y la T. Y todo lo que estaba dividiendo pasa multiplicando. Aquí está, peso molecular por volumen. Esto es igual a los gramos de la anilina. Ahora, tengo que corroborar que todo lo tenga en las unidades que necesito. Miren, empezando por la presión osmótica está en milímetros de mercurio. No puedo trabajar en milímetros de mercurio. Dice que tengo que trabajar en
Entonces digo que en una atmósfera hay 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces aquí divido 750 entre 760. 0.99. Entonces esto me da a 0.99 atmósferas. Ya. ¿Qué más? Vamos a ver. El peso molecular. Creo que dejé de compartir. Bien, el peso molecular sí está bien, 93.12 gramos por mol. El volumen no lo tengo en litros, entonces voy a pasarlo a litros. Entonces digo, bueno, en un litro hay 1000 mililitros. ¿Ya? Entonces son 200 entre 1000, 0.2 litros. Bien, ya tengo en unidades que necesito. La temperatura tampoco la tengo en Celsius. Perdón, la tengo en Kelvin, sería 273 más 18. 273 más 18, 291 Kelvin. Ya la pasé. 291 Kelvin. Y recordar que la R de los gases es 0.0821 litros atmósfera mol Kelvin. ¿Ya? Entonces, eso lo voy a usar aquí, inicio. 0.99 atmósfera aquí, que es la presión osmótica. Lo multiplico por su masa o peso molecular, que es 93.12 gramos mol. Lo multiplico por el volumen, que es 0.2 litros. Todo esto lo divido por la constante de los gases, perdón, que es 0.0821 litros, atmósfera, mol por Kelvin. Y eso lo voy a multiplicar por su temperatura, que dijimos que era de 291 Kelvin cuando la transformamos a Kelvin. Todo esto me da los gramos de anilina. Entonces, atmósfera que está aquí se va con la atmósfera de la R. Estos litros de la R se van con los litros de la solución. Estos Kelvin se van con la temperatura. Estos moles se van con el peso molecular y me queda gramos. Entonces, multiplico todo en la calculadora. 0.99 por 93.12 por 0.2 entre 0.0821 por 291 Kelvin. Esto me da un valor de 0.77. Voy a ponerlo en rojo. Los gramos de la anilina son 0.77 gramos. ¿Ven? Entonces, estos problemas son bien chéveres. A mí me encantan porque tienen que ver con esto. Igual, aquí usted puede que use cualquiera de las tres. Cualquiera tiene que darles. ¿Ya? Entonces, la aplicación en la salud de la presión osmótica tiene que ver con la ósmosis y la sustentación de lo que pasa por nuestras venas. Más que todo tiene que ver con eso. Entonces, este tema de coloides que está aquí es un tema de teoría que se usa mucho en cuarto año cuando se explican las mezclas heterogéneas. Cuando se explican las mezclas heterogéneas, se les explica que dentro de las mezclas heterogéneas existen los coloides. Un coloide es una sustancia que no se disuelve porque tiene una mezcla de un soluto muy grande. Las moléculas son grandes y lo que ocurre es que se sedimenta, ¿ya? Cuando se miran en reposo. Entonces, este tema es un tema que usted tiene que leerlo. Tipos de coloides que vemos en nuestra vida diaria, está la mayonesa, la leche, la gelatina, el gel que ustedes utilizan en casa para el cabello, son tipos de coloides. Entonces, aquí, ¿qué es importante en este tema? Bueno, lo importante es reconocer que un efecto que nosotros determinamos para saber si es un coloide es el efecto Tyndall, que es un efecto óptico. En una sustancia normal, como por ejemplo, qué sé yo, agua con alcohol,
la luz de una lámpara puede traspasarla, pero en un coloide no. En un coloide se van a observar la fase dispersante, que es las moléculas. Entonces, eso tiene que ver con el efecto Tyndall. El efecto browniano es lo que tenemos que ver con la calidad de que el coloide no es ni líquido ni es sólido. ¿Y eso dónde lo vemos? En la gelatina. La gelatina es un coloide que usted ve a diario. Ella no presenta no presenta características líquidas ni sólidas, sino es como una gel. ¿Por qué? Porque es un coloide. ¿Ya? Entonces, este tema debería estar en la parte de cuarto, pero no sé por qué la ponen por aquí. Entonces, a raíz de esto, pues yo me vine para acá. Preguntas de las propiedades coligativas. Consulta. Bien, mañana es maratónico. Mañana nosotros tenemos que trabajar toda la parte de cinética. En el nombre de Dios que me dé la oportunidad, que eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Bien.